El Mahabharata, la historia de Edición 2021, segunda. Traducción de Hugo Lagarte, de la versión en inglés de Kishore Mohan Gamli. Om Ganapati Namaha, Om Ganesh Namaha, Om Balarachandra Hom, Om Brakatumaya Hom, Om Bhagavati Devi Sarasvati, Om Lakshmi Narayana Namaha. Y entonamos el mantra especial Ashir Ganesh Namaha, reverencia Señor Ganesh, Dios de la sabiduría espiritual, que se le dice Deva Devaya, porque es adorado por otros seres divinos en nuestro corazón. Om Namo Narayana, adorado seas tú, oh reverencia Señor Narayana, a ti que estás en el corazón de todos, reverencia a ti, sabio Vedavyasa Krishna, que has nacido a las orillas del río Yamuna. Eres la encarnación del mismo Señor Vishnu Narayana, el Ser Supremo y Eterno. Eres el autor de los grandes Puranas, el compilador de los Vedas y del inmortal Mahabharata. Reverencia a ti, Devavyasa Shri Krishna, sabio de tez oscura y progenitor de los reyes. Tú eres el primero y más resplandeciente sol de la galaxia de los grandes sabios. Eres el padre del inmortal sabio Sukadeva. Reverencia a ti, Devavyasa, hijo de Satyavati, de esa Devi cuya origen es celestial, cuya fragancia está llena de todo el espacio, todo, así también a ti. Tú eres la suprema autoridad de los antras, de todas las versiones que rigen el Dharma, y en las austeridades eres el que corona la mayor joya. Eres rey de los aracoretas y de los ermitaños que viven y meditan en el sagrado bosque Nyasa, donde se pronunció este gran Mahabharata. Om Shanti, Om Shanti. O habiendo reverenciado a Shri Narayana Nara, aquellos renunciados que santificaron los Himalayas, que dieron el origen al ser humano en su sabiduría, y también a esta diosa Sarasvati, debe pronunciarse la palabra Yay, la palabra de la victoria. Y continuamos con la historia de Utanka, pero antes de continuar vamos a explicar un poco más, porque los tres niveles o los tres mundos que se explican los conocimientos sagrados de la India, no hay que dividir como en los aspectos de las visiones de las religiones occidentales. Aquí cuando Utanka entra al territorio de los Nagas, es parte del Pataloka, y bueno, se ha traducido erróneamente Pataloka como así el infierno, y no es así. Hay que entender que tanto en el llamado hinduismo desde occidente y budismo, estas divisiones categóricas y separatistas no existen en este conocimiento sagrado. En este lo que habla es de matices, o sea, lo que leímos antes de cuando va Raj Yudhishthira y oye los gritos de sus hermanos, es solo uno de los muchos espacios de Pataloka. Entonces hay que comprender, lo voy a explicar rápidamente. Están los planetas celestiales, que tienen sus niveles desde el dios creador Brahma hasta el más cercano a nuestro planeta, que es el dios regente Indradev. Y entonces el cielo que describe el cristianismo, o sea, las religiones occidentales, el islam, etc., es este cielo de Indradev, del dios del rayo. Entonces, a partir de eso, nuestro planeta no es el único en el nivel intermedio, porque nosotros estamos en el nivel intermedio, que no es ni cielo ni Pataloka, o parte baja, que sería lo correcto decirle.
estamos en el plano intermedio. Entonces no es solo nuestro planeta, hay más planetas de plano intermedio. Si preguntara al Sanata Dharma si existen los extraterrestres, ellos dirían que sí, porque hay otros seres que, como nosotros, o incluso diferentes, que son que no son terrestres, y de ahí pues sí, extraterrestres. Y luego vienen los niveles abajo de la Tierra, que se les dice por eso niveles bajos. Pero eso no quiere decir que su bajedad tenga que ver con la falta de inteligencia o sufrimiento o errores convertidos en pecados que tienes que apagar nada más. No, eso es como lo último. Pataloka tiene también partes divinas, y esas partes son los territorios de los nagas. En el budismo, específicamente más en las historias que cuenta Buda y los yakas budistas, cuentan que el propio señor Buda fue a ver fue al planeta de los nagas, al territorio de los nagas, y aquí Utanka en su historia se platica cómo una manera de acceder al planeta de los nagas, que es a través de la tierra, pero también muy profundamente, pero también está a partir de los ríos y lagos. Entonces el señor Buda entra a partir de eso, de ríos y lagos. Él se introduce a un lago, un río sagrado, también por eso son sagrados, y por eso se le venera en India a las serpientes, porque también tienen esa relación con lo divino. Entonces, el señor Buda así accede a las regiones de los nagas, como Tanka, y va a conversar, a debatir con la sabiduría de los nagas. Hay un autor muy bueno indio que tiene su blog, y ahí explica muy bien esta división del universo. Entonces, bueno, viene la región de los nagas, que dicen, bueno, ¿y cómo hay luz? Bueno, ellos explican que tiene que ver mucho con los capuchones divinos de los nagas más elevados, como Shesha. Entonces, y hay que tomar en cuenta que Adi Shesha tiene miles y miles de cabezas, y de ahí su sabiduría de multiuniversos, y del presente, del pasado y del futuro. Entonces, aclarando esto, entonces esta historia de Utanka tiene que ver con eso. Ahora vendrá la duda, y entonces ¿cuáles son los planetas infernales? Bueno, el budismo lo explica bien, el hinduismo también, en eso son iguales. Recuerden que el hinduismo es como un hijo un poco rebelde del Sanata Dharma, por así decirlo, porque niega ciertos principios de los Vedas que tienen que ver con rituales muy específicos, pero de ahí en fuera todo lo demás es lo mismo. Entonces, bueno, los planetas infernales hay de 22 máximo, y de ahí van bajando, y cada uno tiene que ver con castigos muy específicos, y son lugares de hábitats temporales. No es como Occidente, que dice que eternamente, no, aquí son temporales y tienen que ver con la cantidad de errores que hizo el ser y su posición, porque si era una persona sabia y incurrió en terribles errores, que pues no es necesario mencionarlo, ese tiempo es en el que va a estar en determinado planeta infernal, y empiezan a partir de que termina el planeta del señor Yamdev, el dios de la muerte, con sus Yamadutas y con los perros que mencionamos hace rato, ¿no? Y es muy interesante porque todo Asia es eso, y es también interesante porque en Mesoamérica, desde la cultura mexica también, o náhuatl más bien, porque es toda esa región, también esa visión de planetas hacia abajo, del dios de la muerte, a partir de eso, y de ahí luego viene el renacimiento o la reencarnación. Bueno, continuamos. Dice, entonces Utanka, recordando las palabras de la reina, persiguió al naga y comenzó a excavar el hoyo con un palo para abrirlo.
pero no pudo avanzar demasiado. E Indradev, al contemplar su dificultad, envió su rayo, el Braha, en auxilio de aquel. Entonces, al entrar el rayo en el palo, el hoyo se abrió. Yutanka comenzó a entrar en el agujero siguiendo al rayo, y tras haber entrado en él, contempló la región de los nagas de infinita extensión, lleno de cientos de palacios y de elegantes mansiones con miranetes, cúpulas y portales, abundantes en lugares maravillosos para diversos juegos y entretenimientos. Yutanka glorificó entonces a los nagas con los siguientes eslogas: oh excelentes nagas, súbditos del rey Arivata. El rey Arivata es un rey de los elefantes. Es un descendiente de Vishnu, hay que especificar esto. Y va en el siguiente orden, porque recuerden que Hari Vishnu es el origen de todo. Y bueno, como ya se explicó, sale de la flor del loto. Vishnu está sobre el agua primordial. Surge Shesha, que recorre todos los miles de universos, y luego en su estado meditativo de Shirhari surge de su ombligo un tallo de loto, se abre el loto y es el señor Brahmadev, el creador, y él empieza a meditar y empieza a crear a partir de su meditación, y de ahí sale Kasyapa, luego Bhadramata, que es su hijo, Iravati y Arivata. Entonces Kasyapa se casó con la hija de Daksha, y de ahí Koshava, quien le dio 10 hijas, y ellas fueron Mirte, Mindanga, Hari, Bradamata, Matangi, Sanduli, Steva, Sarabi, Sarasa, Kadru. De estas, Bhadramata tuvo como hija a Iravati, y esta tuvo como hijo varón Arivata, quien no tenía forma humana, él era un gran elefante. Y de hecho así van explicando cómo surgen todas las especies de vida, es muy hermoso. Entonces, dice: espléndida en batalla y derramadoras de armas en el campo de batalla, semejantes a nubes, pletóricas de relámpagos impulsadas por los vientos, apuestas de formas diversas y revestidas de multitud de pendientes de colores de sus capuchones de diamantes. Oh hijas de Arivata, o hijos, hijas y hijos, hay que especificar, brillan como el sol en el firmamento. En las norteñas rivieras de Matagangues, estas muchas de las residencias de los nagas. Allí adoro yo constantemente a las grandes serpientes. ¿Quién sonó Arivata desearía moverse en los ardiles rayos del sol? Cuando Dhritarashtra, el hermano de Arivata, sale, 28,000 serpientes o nagas los siguen como asistentes. A ustedes que son móviles cerca suyo, que permanecen a cierta distancia de él, todas ustedes que tienen Arivata por hermano mayor, yo los adoro, o los adoro. Para obtener los pendientes o aretes, te adoro a ti también, oh Takasha, que antaño moraste en Kurukshetra y en la floresta de Kandava. Ustedes, Takasha y Ashasena, son constantes compañeros que habitan en Kurukshetra a orillas de Ishumati. Ishumati era un río sagrado, que de hecho era Sarasvati, luego se convertía en Ishuvati. Adoro asimismo al ilustre Shurutsena, el hermano menor de Takasha, que residió el santo lugar que es llamado Manduyuma, en vista de obtener la jefatura de los nagas. Tras haber saludado el Brahmin Rishi Utanka a los principales nagas de esta manera, no obtuvo sin embargo los pendientes o aretes, y por tanto se quedó muy pensativo. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Nos quedamos en la página 78. Bueno, una pequeña disculpa, cuando dije hinduismo y budismo, dije hinduismo y es budismo, la escuela rebelde del hinduismo. Gracias.